Me gustaría centrar un poco el problema de la deuda. De entrada, yo no sé si recordaréis cuando estuve en un programa hará 3 meses o así, hablábamos del marco presupuestario. Yo decía que aquello era la tabla, ¿vale?, de las mentiras una detrás de otra que nos iba a llevar a un nivel de endeudamiento brutal. Bien, pues ya lo tenemos. El problema más grave no es que nos hayamos tenido que endeudar como consecuencia de la crisis del COVID, porque básicamente en esa deuda lo único que aparece es lo que se ha pagado en ERTEs y poquito más. Es decir, bueno, y las transferencias que se han hecho a las comunidades autónomas con todas estas dádivas, más como consecuencia del proceso electoral y de la compra de voluntades para aprobar unos presupuestos que realmente por la falta que hiciera. Dicho esto, el problema es que esa deuda la va a tener que pagar alguien. Y la va a tener que pagar básicamente a través de los impuestos. Para eso necesitamos a la gente trabajando y a las empresas produciendo. Yo creo que es bastante obvio. Bien, ¿qué hemos hecho con las empresas? ¿Les hemos enviado ayudas directas? Estamos viendo todos los días la hostelería, no sé cuántos, todos se quejan de lo mismo, de que no tienen ayudas, de la grave situación de destrucción del tejido productivo. Esos ERTEs que ya se está viendo que se van a acabar transformando, desgraciadamente, en despidos, con lo cual vamos a tener menos gente produciendo y, por tanto, menos gente en unos niveles de tributación adecuados. Si a todo esto prolongamos la crisis, lo que vamos a conseguir es que el PIB no crezca en la línea de lo que debe de crecer, con lo cual porcentualmente los intereses de la deuda van creciendo, es decir, se genera un efecto de bola de nieve. Quiero recordar que en estos momentos los intereses de la deuda es la tercera partida que se pagan de los presupuestos generales del Estado. Lo primero es las pensiones, lo segundo es el salario de los funcionarios, que andan más o menos empatados, y lo tercero son los intereses de la deuda. ¿Por qué digo de un posible default? Porque si al final esta economía no es capaz de cuidar a su tejido productivo, y desde luego el gasto se está yendo básicamente a gasto corriente, y además, este dinero que nos va a venir de Europa no somos capaces de hacerlo para regenerar totalmente ese tejido productivo, la muerte país está servida en bandeja. Es decir, no vamos a ser capaces de asumir esos niveles de endeudamiento, porque nuestro tejido productivo es el que es, porque nuestra productividad es la que es y porque además el problema del hiperendeudamiento es un problema ya endémico en nuestra economía. Con todo esto, yo vuelvo a lanzar uno de los mensajes que he lanzado muchas veces. Lo que hay que hacer es apostar, apoyar en estos momentos, sí, al tejido productivo, pero reduciendo el gasto. Y tenemos una partida de gasto brutal que se llama el modelo de Estado autonómico, que nos supone, entre duplicidades, sobrecostes, etcétera, por encima de los 80.000 millones de euros. Señores, ya ha llegado el momento en el que o tomamos las medidas in extremis o, desde luego, esto acaba en un default. Y la situación de un default, que para nosotros es no poder atender un pago de deuda, es que automáticamente nos subirían los intereses, etcétera, etcétera, es decir, y nos pondría en una situación todavía muchísimo más complicada. Si alguien quiere un referente, Argentina. Así es, Salga. No, aplaudo todo lo dicho. Es un desastre, o sea, es un desastre.